Buenos días, mi nombre es Dinia Quiroz y a continuación veremos la resolución de un problema con respecto a los circuitos. Dice que la resistencia equivalente de un circuito es aquella que puesta en un lugar del circuito resistivo produce los mismos efectos, es decir, absorbe la intensidad. La resistencia equivalente de una combinación de resistores en serie es la suma numérica de las resistencias individuales, es decir, siempre mayor que cualquiera de las resistencias individuales. La resistencia total equivalente es la suma de los valores individuales de las resistencias del circuito. Se dice que dos o más elementos están en serie si tienen un punto en común que no está conectado a un tercero. Se dice que un circuito en paralelo es aquel que la tensión en los elementos en paralelo es la misma de la tensión de la fuente de la corriente y se divide entre todas las resistencias del circuito. Dice, determine la resistencia del circuito equivalente de la figura adjunta. Asimismo, determine la corriente que pasa a través de cada uno de los resistores que componen al circuito. Dice, nos piden determinar la resistencia equivalente. Acá podemos ver la gráfica que se deben convertir las dos resistencias y convertirlas en una sola. Se resuelve de la siguiente manera. Acá se aplica la ley de Ohm. Se dice que se debe dejar en paralelo. Se trabaja con la siguiente fórmula, que es esta. Dice, como una está en 3 y la otra está en 6, se multiplican en la parte de arriba y se suman en la parte de abajo. El resultado de eso son 2 ohmios y se deben operar en serie con el 4 que está solito en serie en la parte de abajo. Y se nos da que la resistencia equivalente es 6. Para averiguar la corriente del circuito 1 se utiliza la siguiente fórmula. Corriente es igual a voltaje entre la resistencia. Dice, la fuente es igual a 18 sobre 6, que es la resistencia equivalente que corresponde a 3 ohm, que lo podemos ver aquí. Dice, se ocupa la resistencia, se ocupa la diferencia potencial de cada resistor. Dice, para averiguar la diferencia potencial se realiza el despeje. Para obtener el voltaje solito en R, se pasa a multiplicar el índice, que es 4, para diferenciar la resistencia se multiplica los 3 amperios con los 4 obtenidos, obteniendo 12 voltios acá. Por último, hay que obtener la corriente en cada uno de los resistores. Dice, para cada resistencia de cada resistor, por la resistencia, en el caso de la 4, que se solicita aplicando la ley de Ohm, 2 es el voltaje, obteniendo que se divide entre la resistencia, nos da la corriente, que son 3 amperios. Acá están, 3 amperios. Las resistencias es de 3. Aquí me había dado que la diferencia potencial del resistor, los voltios eran 6, entonces se dividen entre 3 y me da 2 amperios. La resistencia de 6, al estar en paralelo, el voltaje va a ser igual. 6 y 6 me da 1 amperio.